Pedro Mendoza, un influyente millonario y propietario de una prestigiosa cadena de hoteles en Valdeza, ve su vida desmoronarse cuando un golpe de Estado toma el control del país y confisca todos sus bienes. Obligado a emigrar a un país extranjero, Nueva Esperanza, pasa de magnate a inmigrante en busca de sobrevivir, aceptando cualquier trabajo que se presente. Ahora enfrenta grandes desafíos. ¿Logrará levantarse de nuevo? Pedro Mendoza, de 45 años, era una figura imponente en Valdeza. Su cadena de hoteles de lujo, Mendoza Grand, no solo dominaba las grandes ciudades, sino que también era sinónimo de hospitalidad y sofisticación. Para muchos, él era un ejemplo de éxito, un visionario que supo transformar un pequeño negocio familiar en un imperio. Para Pedro, cada hotel inaugurado era un sueño hecho realidad, una parte de su legado que él expandía para asegurar su herencia. Caminaba por los pasillos de mármol de su hotel más lujoso, el Mendoza Palace, saludando a empleados y clientes con una sonrisa orgullosa. A su lado, Elena, su asistente y amiga de muchos años, lo mantenía al tanto de la agenda del día y de los eventos que debía atender. Elena era la única que conocía las preocupaciones de Pedro detrás de su fachada de confianza. Mientras la cadena crecía, las tensiones políticas en el país empezaban a amenazar el entorno de negocios. Esa tarde, Elena lo alertó una vez más sobre rumores de inestabilidad política. «Pedro, quizá deberíamos reconsiderar nuestros planes de expansión. El clima político se vuelve cada vez más incierto», dijo con una voz seria y preocupada. Pedro, con su mirada afilada, apartó la preocupación. «La situación siempre ha sido inestable, Elena. Tenemos que seguir adelante. Si dudamos ahora, podríamos perder oportunidades que no volverán». Para él, cualquier riesgo era parte del juego. Su mente estaba enfocada en proyectos futuros, inaugurar un nuevo hotel en la costa y expandirse a mercados internacionales. Sin embargo, por la noche, cuando las luces del Mendoza Palace iluminaban la ciudad, Pedro miraba el horizonte desde su suite y se preguntaba, ¿hasta cuándo podría sostener todo aquello? Había algo inquietante en el aire, una tensión que no podía ignorar, a pesar de esforzarse en mantener la apariencia de estabilidad. Esa noche, los periódicos reportaron las primeras señales de que algo más grande estaba por suceder. Las calles de Valdeza estaban llenas de protestas y la incertidumbre aumentaba. Pedro observaba de lejos, convencido de que, sin importar lo que sucediera, él sería capaz de adaptarse. Al fin y al cabo, lo había hecho durante toda su vida. Pero lo que Pedro no sabía era que el destino estaba a punto de poner a prueba esa convicción de una manera que jamás habría imaginado. Valdeza estaba a punto de cambiar para siempre, y con ella, el imperio que tanto había luchado por construir. El ensordecedor sonido de los helicópteros sobrevolaba la ciudad y las sirenas resonaban en las agitadas calles de Valdeza. En cuestión de días, el orden político del país se desmoronó. Un golpe de Estado liderado por un grupo militar emergió con fuerza brutal, derribando al gobierno e instaurando un régimen de control absoluto. Para muchos, fue un despertar al caos. Para Pedro Mendoza, fue el inicio de su ruina. Pedro estaba en una reunión de negocios en el Mendoza Palace cuando llegó la noticia. Elena, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, entró apresurada a la sala. «Pedro, está pasando ahora. El gobierno cayó y ya empezaron a confiscar propiedades». Sus palabras fueron como un golpe al estómago y el efecto fue inmediato. Los otros ejecutivos, que hasta ese momento se mostraban tranquilos, comenzaron a moverse frenéticamente, intercambiando miradas de pánico. Pedro se levantó tratando de mantener la compostura. «Esto es temporal. Vamos a enfrentarlo. Necesitamos proteger nuestros activos y asegurar que nuestros empleados estén a salvo». Daba órdenes, pero en el fondo sabía que no había mucho por hacer. En pocas horas, los militares estaban tocando las puertas de sus hoteles, tomando el control y obligando a todos a desalojar. En los días siguientes, la situación empeoró. Las cuentas bancarias de Pedro fueron congeladas
sus documentos anulados, y fue públicamente acusado por el nuevo régimen de explotación económica. De repente, pasó de ser un empresario respetado a un fugitivo, perseguido por el mismo país que había ayudado a desarrollar con sus emprendimientos. Con pocas opciones, Pedro tomó una decisión que nunca pensó que tomaría: huir de Valdesa. Elena, quien siempre había sido su consejera fiel, organizó una ruta de escape con la ayuda de amigos de confianza. «Tienes que irte, Pedro. Ya no hay seguridad para ti aquí», le dijo con un tono que mezclaba urgencia y tristeza. En la oscuridad de la noche, se despidió de Elena y subió a un vehículo discreto que lo llevaría al punto de encuentro para cruzar la frontera. El cruce fue largo y agotador. El camino por tierras desconocidas estaba lleno de peligros, pero Pedro sabía que su única oportunidad era llegar al país vecino, Nueva Esperanza, donde esperaba empezar de nuevo, lejos de las persecuciones y el caos de su tierra natal. Sin embargo, al cruzar la frontera, se enfrentó a la realidad. Ya no era el dueño de un imperio, sino un inmigrante más sin recursos, sin documentos y sin un futuro. Claro, las primeras semanas en Nueva Esperanza fueron un golpe brutal. Pedro, quien estaba acostumbrado al lujo y la influencia, se encontró en albergues saturados, enfrentando largas filas para conseguir un plato de comida y durmiendo junto a otros inmigrantes que, como él, habían perdido todo. El polvo de las calles se mezclaba con los recuerdos que aún lo atormentaban. El brillo de los hoteles, las fiestas de gala y la vida que había dejado atrás. A pesar de la desesperación, había una chispa que aún ardía dentro de él. Pedro sabía que no podía rendirse. Los recuerdos de su imperio y la sensación de injusticia alimentaban su deseo de reconstruir, aunque tuviera que empezar desde cero. Pero en ese momento, mirando el horizonte desconocido de Nueva Esperanza, sabía que su camino de superación sería largo y lleno de obstáculos. El imperio de 1900, Pedro estaba destruido, pero tal vez, entre las ruinas, podría encontrar una manera de empezar de nuevo. Al fin y al cabo, ya no era el mismo hombre que llegó a ese nuevo país, y tal vez eso era justo lo que necesitaba. Los primeros meses en Nueva Esperanza fueron una prueba implacable para Pedro. Él, quien antes dirigía un imperio hotelero, ahora vagaba por las calles transitadas, donde los rascacielos representaban un horizonte distante e inalcanzable. La realidad era dura. Sin documentos y con los pocos recursos que había traído agotándose rápidamente, tuvo que hacer fila en albergues abarrotados para conseguir un plato de comida y un lugar donde descansar. Fue en uno de esos albergues donde Pedro conoció a Carlos Peralta, un joven inmigrante de un país vecino, también devastado por conflictos políticos. Carlos tenía unos 30 años y estaba lleno de energía, con una sonrisa contagiosa que parecía no desvanecerse ni en las peores situaciones. Había perdido todo en su tierra natal y, al igual que Pedro, llegó a Nueva Esperanza con la esperanza de empezar de nuevo. A diferencia de Pedro, sin embargo, Carlos tenía un optimismo inquebrantable que pronto llamó su atención. «¿Eres nuevo por aquí, verdad?», preguntó Carlos, ofreciéndole un trozo de pan a Pedro mientras se sentaban en el comedor del albergue. Pedro, que estaba acostumbrado a un mundo de formalidades y negocios, inicialmente dudó, pero aceptó la oferta. «Sí, acabo de llegar», respondió con una voz cargada de cansancio. Carlos sonrió. «Todo va a estar bien. Este lugar es duro, pero siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo si estás dispuesto a luchar». Carlos y Pedro se convirtieron en amigos rápidamente. Carlos, que ya llevaba más tiempo en Nueva Esperanza, le mostró a Pedro cómo conseguir trabajos temporales y dónde encontrar albergues seguros. Juntos, empezaron a trabajar en la construcción, aceptando cualquier tarea disponible. Las jornadas eran largas y extenuantes, cargando sacos de cemento y ayudando a levantar edificios bajo el sol abrasador. Pedro, que jamás había imaginado encontrarse en tal situación, sentía el peso de su nueva realidad, pero la presencia de Carlos hacía que todo fuera un poco más llevadero. Durante los descansos en el trabajo, Carlos compartía historias de su tierra natal, de cómo también había sido empresario y lo había perdido.
todo debido a las turbulencias políticas. Hablaba con una resiliencia que sorprendía a Pedro, quien aún cargaba con el peso de su pérdida reciente y la angustia de un futuro incierto. La vida tiene sus altibajos, amigo. Lo importante es nunca perder la esperanza, decía Carlos con una sonrisa esperanzadora. Los días pasaban y poco a poco Pedro empezó a aplicar la misma dedicación que tenía en sus hoteles a los 117 trabajos temporales que realizaba. Se destacaba por su eficiencia y atención al detalle, y rápidamente se ganó la confianza de los supervisores en la obra. Sin embargo, a pesar del reconocimiento, la sensación de estar tan lejos de lo que alguna vez fue seguía pesando en su corazón. Una noche, después de otro día extenuante de trabajo, Pedro y Carlos decidieron caminar por la ciudad. Pasaron por las avenidas iluminadas, donde los hoteles y restaurantes de lujo contrastaban enormemente con la realidad que ambos enfrentaban a diario. Al pasar frente a la Estrella de Plata, uno de los hoteles más renombrados de Nueva Esperanza, Pedro se detuvo. Observó el vestíbulo iluminado y a los empleados impecablemente vestidos entrando y saliendo. El brillo de las lámparas y la elegancia del lugar le trajeron recuerdos dolorosos de su antigua vida en Valdesa. Carlos notó la expresión de Pedro y le puso una mano en el hombro. «Sabes, veo algo en ti. No sé qué hacías antes de venir aquí, pero está claro que tienes talento. No te rindas. Tal vez solo necesitas una oportunidad en el lugar correcto». Pedro permaneció en silencio, pero las palabras de Carlos siguieron resonando en su mente. Tal vez había una oportunidad de volver al mundo que conocía, aunque empezara de una manera muy diferente. Al día siguiente, Pedro tomó una decisión. Usando la ropa más limpia que pudo encontrar y con la ayuda de Carlos para prepararse, fue a la Estrella de Plata y pidió hablar con alguien sobre oportunidades de trabajo. Sabía que era un riesgo, pero también sabía que tenía la experiencia necesaria para marcar la diferencia, incluso comenzando desde abajo. La gerente del hotel, Marta, lo recibió con escepticismo. Evaluó a Pedro, quien aún llevaba las marcas de la construcción en sus manos y los signos de cansancio en su rostro. ¿Tienes experiencia en hotelería?, le preguntó. Pedro, con la sinceridad que había cultivado en los últimos meses, explicó que sí tenía experiencia, pero no dio detalles sobre su pasado como dueño de una cadena hotelera. Marta, impresionada por la determinación en sus ojos, le ofreció una posición como maletero. Pedro aceptó sin dudar. A partir de ese momento, volvió a respirar el aire de un hotel, algo que le hizo sentir, aunque solo por un instante, que aún había una parte de su antigua vida al alcance. En los días que siguieron, Pedro se sumergió en el trabajo. Cargaba maletas con eficiencia y siempre sonreía a los huéspedes. Su dedicación y atención al detalle pronto empezaron a llamar la atención de los gerentes y clientes, quienes comentaban sobre el nuevo empleado que parecía tener un toque especial. Carlos, que seguía el progreso de su amigo, se sintió orgulloso. «Te dije que encontrarías un camino», le dijo una noche en que se reunieron para cenar. «Es solo el comienzo, pero sé que llegarás lejos». Pedro sonrió, sintiendo por primera vez desde que llegó a Nueva Esperanza que las palabras de Carlos podrían ser verdad. A pesar de las dificultades, Pedro se dio cuenta de que, en medio del caos, todavía tenía algo valioso: las ganas de empezar de nuevo. Y con Carlos a su lado, sentía que no estaba solo en esa travesía. Los días de Pedro en el Estrella de Plata se convirtieron en semanas y pronto en meses. Lo que para muchos podría ser solo un trabajo temporal, para él era un camino hacia un nuevo comienzo. Se dedicaba a cada tarea con precisión, tratando cada maleta que cargaba y cada huésped que atendía con el mismo cuidado que dedicaba a sus antiguos negocios. El hotel, con su constante movimiento, era un recordatorio vivo de los días en que él era el responsable de operaciones como esa, y eso lo motivaba a hacer su mejor esfuerzo. Pedro comenzó a destacar, pero no solo por su eficiencia. Su capacidad para resolver problemas de manera rápida y eficaz llamó la atención de Marta, la gerente del hotel. Ella notó que Pedro no solo cumplía con sus funciones, sino que también observaba el entorno con un ojo atento
identificando pequeños fallos operativos y proponiendo soluciones para mejorarlos. Sugirió reorganizar el almacenamiento de equipaje para hacer el proceso más eficiente e incluso ayudó con el mantenimiento cuando hubo una falla en los elevadores. Una tarde, mientras Pedro ayudaba a la gerencia a reorganizar un evento de última hora que casi se salía de control, un hombre lo observaba a lo lejos. Era Fernando Ortega, el dueño de la Estrella de Plata. Fernando, un empresario astuto con un ojo crítico para el talento, siempre estaba atento a lo que ocurría en su hotel. Había notado la figura de Pedro, el nuevo empleado que parecía saber qué hacer en cada situación y que se comportaba de manera distinta a los demás maleteros. Más tarde, ese mismo día, Fernando se acercó a Marta. ¿Quién es ese empleado?, preguntó señalando discretamente a Pedro, que ayudaba a acomodar a un grupo de huéspedes que acababa de llegar. Marta sonrió. Pedro es diferente, tiene algo especial, siempre está atento a los detalles y dispuesto a ayudar en cualquier situación. Es raro ver a alguien con esa dedicación en un puesto tan modesto. Fernando asintió, pensativo. Quiero conocerlo. En ese momento supo que había algo más en ese hombre que le llamaba la atención. A la mañana siguiente, Marta se acercó a Pedro mientras organizaba el lobby para la llegada de un grupo importante. Pedro, el señor Ortega quiere hablar contigo. ¿Puedes ir a su oficina ahora? Pedro, sorprendido, sintió una mezcla de ansiedad y curiosidad. Durante todo el tiempo que había trabajado en el hotel, nunca imaginó que tendría una conversación directa con el dueño. Se arregló rápidamente y siguió a Marta hasta la lujosa oficina en el piso superior. Al entrar, Pedro se encontró con Fernando Ortega, un hombre de mediana edad, con una expresión amistosa pero seria al mismo tiempo. Fernando lo saludó con una sonrisa. «Siéntate, Pedro, te he estado observando desde hace un tiempo». Pedro sintió el peso de sus palabras y permaneció en silencio, esperando lo que vendría a continuación. «Veo que tienes un talento poco común para alguien en tu puesto. No me malinterpretes, pero parece que sabes más sobre el funcionamiento de este hotel que la mayoría de los empleados aquí». Pedro se sorprendió por la observación, pero mantuvo la compostura. «Solo trato de hacer lo mejor que puedo, señor. He trabajado en el área durante muchos años antes de llegar. Aquí. La hotelería es lo que conozco». Fue la primera vez que mencionó algo de su pasado, aunque de manera vaga. Fernando notó el tono cauteloso de Pedro y sintió que había una historia más profunda detrás, pero prefirió no presionarlo en ese momento. «Me alegra escuchar eso», respondió Fernando, «porque estoy buscando personas dedicadas que entiendan lo que significa trabajar duro y prestar atención a los detalles». Hizo una pausa, evaluando la reacción de Pedro. «Me gustaría saber si estarías interesado en asumir un puesto con más responsabilidades aquí. Tenemos un área de logística que necesita a alguien como tú». Pedro aceptó la oferta, agradecido y aliviado. Era un paso importante en su camino, una oportunidad para mostrar más de sus habilidades y, tal vez, empezar a construir algo de nuevo. En los días que siguieron, se entregó por completo a su nueva función. Organizó al equipo de logística, implementó sistemas más eficientes para el transporte interno y comenzó a mostrar una visión estratégica que iba más allá de sus responsabilidades inmediatas. Con el tiempo, la relación entre Pedro y Fernando se profundizó. El empresario, al darse cuenta de la experiencia de Pedro, comenzó a consultarlo en diversas situaciones, desde eventos importantes hasta reformas operativas. Poco a poco formaron una amistad basada en el respeto mutuo, y Fernando empezó a confiar en Pedro no solo como empleado, sino como alguien que podría convertirse en un verdadero socio. Por su parte, Pedro comenzó a sentir algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. El apoyo de Carlos y la oportunidad brindada por Fernando eran pruebas de que, incluso después de la caída, aún había caminos para levantarse. Sabía que estaba apenas al comienzo de esta nueva etapa, pero por primera vez sintió que podía volver a soñar. Lo que Pedro no sabía era que esa amistad y confianza mutua se convertirían en el punto de partida para algo más grande, algo que cambiaría para siempre el rumbo de su vida y lo llevaría a levantarse
no solo como un empleado competente, sino como un verdadero emprendedor. Los meses siguientes fueron un periodo de trabajo intenso y dedicación para Pedro. Asumir la logística de la Estrella de Plata le exigió más de lo que esperaba, pero era exactamente el tipo de reto que deseaba enfrentar. Con la nueva posición, pudo mostrar su experiencia, aplicando estrategias que alguna vez usó en la gestión de sus propios hoteles. Reorganizó el equipo, implementó nuevos sistemas para la gestión de carga y supervisó la renovación de áreas críticas como el sector de mantenimiento. Pedro pasaba cada vez más tiempo con Fernando Ortega, a quien le gustaba reunirse con él para discutir no solo los aspectos operativos del hotel, sino también ideas para el futuro. Fernando veía en Pedro a alguien con una visión estratégica, capaz de analizar los detalles, pero también de ver el panorama general. En una de esas reuniones, Fernando confesó: «Me recuerdas mucho a mí mismo cuando comencé en este negocio. Es raro encontrar a alguien con tu determinación y capacidad de adaptación». Esa cercanía despertó en Pedro una mezcla de gratitud y alivio. Sabía que la confianza de Fernando era algo valioso y raro, y estaba decidido a no desperdiciarla. Sin embargo, también sentía el peso de ocultar su verdadera identidad. Por más que deseara contarle a Fernando que, en el pasado, fue dueño de una cadena de hoteles en Valdesa, temía que esa revelación pudiera cambiar la dinámica que habían construido. Durante esos meses de convivencia, Fernando comenzó a incluir a Pedro en decisiones que iban más allá de la logística, como la gestión de eventos importantes y la supervisión de proyectos de renovación. En una ocasión, durante un gran evento corporativo que organizaba el hotel, surgió un problema inesperado. Una falla en los sistemas eléctricos amenazaba con interrumpir la fiesta y posiblemente manchar la reputación del hotel con uno de sus mayores clientes. Marta y otros gerentes intentaban manejar la situación, pero las cosas se salían de control. Pedro, atento al caos, tomó la iniciativa, coordinó al equipo de mantenimiento, identificó rápidamente el problema y, con la ayuda de algunos empleados, logró restaurar la energía en tiempo récord. Cuando las luces se encendieron de nuevo y la música volvió a sonar, los aplausos y suspiros de alivio de los invitados llenaron el salón. Fernando, que observaba desde lejos, se acercó a Pedro con una sonrisa satisfecha en el rostro. «Salvaste el evento, Pedro. Una vez más, demostraste lo valioso que eres para este hotel». Pedro sonrió agradeciendo, pero sabía que esa era solo otra oportunidad para demostrar su valor. En los días siguientes, Fernando invitó a Pedro a almuerzos y reuniones más informales fuera del entorno del hotel. Quería saber más sobre la historia de Pedro, sobre cómo había llegado a Nueva Esperanza. «Tienes talento, Pedro, y es raro encontrar a alguien como tú. Quiero saber más sobre tu trayectoria. ¿Cómo alguien con tanta habilidad y visión termina aquí, como un inmigrante sin nada?» Pedro dudó. Miró a Fernando, tratando de medir sus palabras. «Yo tuve una vida diferente antes de llegar aquí, en Valdesa. Tenía una empresa, pero todo cambió después del golpe. Lo perdí todo y tuve que empezar de cero». No dio muchos detalles, pero Fernando entendió que había algo más grande detrás de esa historia. «Me imagino lo que has pasado, Pedro, y veo que a pesar de todo te mantienes firme. Eso me inspira». A partir de ese momento, la confianza entre ellos creció. Fernando comenzó a ver a Pedro no solo como un empleado, sino como alguien en quien podía confiar de verdad. Por su parte, Pedro empezó a abrirse un poco más, compartiendo ideas para mejorar los servicios y expandir las operaciones del hotel. En una de esas conversaciones, Pedro sugirió una reestructuración en la atención al cliente, creando un área de recepción exclusiva para huéspedes VIP. «Los pequeños detalles hacen la diferencia», explicó. «Eso crea una experiencia memorable y fideliza al cliente». Fernando aceptó la idea, y en pocas semanas se inauguró la nueva área VIP. El resultado fue inmediato. Los clientes elogiaron el servicio diferenciado, y el hotel comenzó a atraer más eventos y huéspedes de alto nivel. Fernando quedó impresionado. «Entiendes el negocio como pocos, Pedro.
Es como si hubieras nacido para esto. Con el tiempo, la amistad entre ellos se fortaleció. Fernando empezó a invitar a Pedro a reuniones con inversionistas y eventos exclusivos, presentándolo como su hombre de confianza. Marta, que había estado observando el ascenso de Pedro, también se había convertido en una amiga leal y apoyaba las decisiones que él tomaba, reconociendo su habilidad y dedicación. A pesar de todo, Pedro sabía que la vida de inmigrante aún le imponía desafíos. Él y Carlos seguían viéndose regularmente, y Pedro siempre se aseguraba de agradecerle a su amigo por el apoyo en los momentos difíciles. Sin ti, no habría llegado hasta aquí, le decía. Carlos, siempre con una sonrisa, respondía: Vas por buen camino, Pedro. Sabía que esto iba a pasar. Créeme, es solo el comienzo. Una noche, después de un largo día de trabajo, Pedro recibió una llamada de Fernando. Quiero hablar contigo sobre algo importante. ¿Podemos vernos mañana en la oficina? Pedro sintió una tensión en el aire, pero aceptó. Al día siguiente, se dirigió a la oficina de Fernando, ansioso y curioso. Al entrar, encontró a Fernando con una sonrisa enigmática. Pedro, he estado pensando mucho en todo lo que has hecho por mí y por el hotel en los últimos meses. Hay algo que necesito decirte y que podría ser una oportunidad para ambos. Fernando hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. El contrato de la empresa externa que provee servicios al hotel está por expirar, y estoy considerando traer a alguien nuevo para hacerse cargo de esos servicios. Miró directamente a los ojos de Pedro. Quiero que abras tu propia empresa y tomes esta operación. Confío en ti y creo que podemos hacer esto juntos. Pedro se quedó en silencio por un momento, sintiendo el peso y la magnitud de la oferta. Era la oportunidad que había estado esperando, y esta vez sabía que estaba preparado. Pedro aún se sentía aturdido por las palabras de Fernando. Se recargó en la silla de la oficina, tratando de asimilar el impacto de aquella propuesta. ¿Quieres que yo abra mi propia empresa?, preguntó, con la voz cargada de una mezcla de sorpresa y escepticismo. Fernando asintió con una sonrisa alentadora. Sí, Pedro, yo creo en ti. Tienes el conocimiento, la visión y la experiencia para hacer que esto funcione. Además, nadie entiende mejor los detalles operativos de este hotel que tú. Era un momento de gran importancia para Pedro. Durante meses se había dedicado paso a paso a reconstruir su vida. Ahora tenía en sus manos una oportunidad real de retomar algo que sabía hacer: dirigir un negocio propio. Sin embargo, junto con la oportunidad, también llegaron las dudas y los miedos. Sabía cuánto había luchado para llegar hasta allí y cuánto le podría costar un nuevo intento, especialmente si fracasaba. En su mente, las memorias de Valdesa seguían frescas. La pérdida, la huida y la ruina que trajo el golpe de Estado. No voy a mentir, Fernando, la idea me entusiasma, pero también me asusta, confesó Pedro sin esconder la vulnerabilidad que sentía. Empezar algo desde cero, ¿y si fracaso otra vez? Fernando mantuvo la mirada firme. Es natural sentir miedo, Pedro, pero recuerda hasta dónde has llegado, todo lo que has superado. Si hay alguien que puede convertir esta oportunidad en éxito, ese eres tú. Fernando explicó los detalles del plan. El contrato de la empresa externa, responsable de la limpieza, mantenimiento y servicios generales del hotel, estaba a punto de expirar. Veía en ese cambio una oportunidad para revitalizar la operación y mejorar la calidad de los servicios. Puedo proporcionar el capital inicial y el apoyo logístico. Tú aportarás tu experiencia y conocimientos para administrar la operación. Será una sociedad. Yo cubro los costos iniciales y tú te encargas de la gestión. Vamos a construir algo juntos. Pedro sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Era todo lo que había soñado desde que llegó a Nueva Esperanza. Una oportunidad para reconstruirse, para demostrarse a sí mismo que aún podía ser el empresario que un día fue. Sin embargo, también sabía que se encontraba en territorio incierto. Una nueva empresa, un nuevo equipo, y una vez más tendría que empezar desde cero. Recordó a Carlos, quien tantas veces lo había alentado en los momentos más difíciles.
Carlos siempre creyó que Pedro tenía el potencial para empezar de nuevo y construir algo grande, algo que pudiera ser incluso mayor que lo que tenía antes. Tal vez era hora de creer también en sí mismo. «Lo acepto», dijo Pedro finalmente, con un brillo de determinación en los ojos. Fernando sonrió satisfecho. «Perfecto, Pedro. Empecemos con los preparativos lo antes posible. Te presentaré algunos contactos que pueden ayudarte con la parte burocrática y con los proveedores iniciales». Con el acuerdo cerrado, Pedro salió de la oficina con un nuevo sentido de propósito. Sabía que los desafíos serían enormes: estructurar una nueva empresa, contratar personal y asegurarse de que los servicios estuvieran a la altura de las expectativas de la Estrella de Plata y de otros clientes que pudieran venir después. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un objetivo claro frente a él. Esa noche se reunió con Carlos, quien sonrió al ver el brillo en los ojos de su amigo. Sabía que algo bueno estaba por suceder. «Cuéntame, ¿qué pasó?». Pedro, aún emocionado, le contó sobre la propuesta de Fernando y cómo iniciarían una sociedad para crear una nueva empresa de servicios hoteleros. Carlos, siempre optimista, le dio una palmada en el hombro. «Esta es tu oportunidad, Pedro, y sé que harás que esto sea un éxito». Con el apoyo de su amigo y de Fernando, Pedro comenzó a planificar los primeros pasos de la nueva empresa. En los días siguientes, visitó proveedores, conoció posibles socios y comenzó a diseñar el plan operativo. Cada detalle lo transportaba a la época en la que dirigía sus propios hoteles, y la sensación de volver a tener control sobre su destino le llenaba de energía. Sin embargo, la realidad también presentó sus desafíos. Conseguir un lugar para establecer la base de operaciones, contratar a los primeros equipos y capacitar al personal requirió un esfuerzo enorme. Pedro trabajó sin descanso, enfrentando cada obstáculo con la misma determinación que había mostrado desde que llegó a Nueva Esperanza. Sabía que, si quería que este proyecto funcionara, tendría que dedicarse como nunca antes. Poco a poco, la estructura de la nueva empresa empezó a tomar forma. Fernando cumplió su palabra, apoyando financieramente y abriendo puertas que Pedro solo no hubiera podido abrir. La sociedad entre ellos se fortaleció, y el sueño que Pedro apenas se atrevía a imaginar meses atrás ahora parecía más real cada día. Pedro, por primera vez en Minumisyant, mucho tiempo, sentía que estaba a punto de recuperar lo que un día perdió. Y con eso un nuevo capítulo de su vida comenzaba. Un capítulo que se prometió a sí mismo sería más fuerte y duradero que cualquier otro. La nueva empresa de Pedro, llamada Valle Servicios en honor a su tierra natal, comenzó de manera modesta. Al principio, Pedro operaba desde una pequeña oficina alquilada por Fernando en el centro de la ciudad, donde gestionaba las operaciones con un equipo reducido de empleados recién contratados. Pasaba días enteros capacitando y orientando a cada uno, asegurándose de que siguieran los altos estándares de calidad que él sabía eran necesarios para ganarse la confianza del mercado. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Pedro enfrentó problemas con proveedores, dificultades logísticas y un equipo que en su mayoría era inexperto. Tuvo que esforzarse al máximo para asegurar que todo funcionara como lo había planeado, desde la entrega de materiales hasta la supervisión de los servicios prestados a los primeros clientes. En más de una ocasión, sintió el peso de la responsabilidad y la presión por estar a la altura de la confianza que Fernando había depositado en él. Sin embargo, Pedro no estaba solo. Fernando, siempre presente y dispuesto, lo apoyaba con consejos y respaldo financiero cuando las cosas se complicaban. Además, Carlos se unió al equipo, asumiendo el rol de supervisor de operaciones. Con su espíritu positivo y energía contagiosa, se convirtió en un pilar importante para mantener alta la moral del equipo, especialmente en los momentos más difíciles. El camino no es fácil, pero lo estamos logrando, Pedro. Estás convirtiendo esto en algo grande, decía Carlos, en una noche en que ambos se quedaron hasta tarde en la oficina, planeando las operaciones para la semana siguiente.
Pedro sabía que, a pesar de todos los desafíos, el apoyo de Carlos y Fernando era esencial para seguir adelante. A medida que pasaron los primeros meses, la reputación de Valle Servicios comenzó a crecer. Los clientes de la Estrella de Plata notaron las mejoras en los servicios y el nivel de excelencia que Pedro se esforzaba por mantener. En poco tiempo, otros hoteles más pequeños de la región comenzaron a buscar los servicios de la empresa, atraídos por las buenas recomendaciones que circulaban en el sector. Pedro sabía que el éxito no dependía solo de la calidad del trabajo, sino también de su capacidad para expandir y adaptar los servicios conforme surgían las demandas. Implementó rigurosos entrenamientos para su equipo, enfocándose en la atención al cliente y en procesos que optimizaran los tiempos de respuesta y la eficiencia de los servicios. Con cada cliente satisfecho, sentía que, de alguna manera, estaba recuperando lo que había perdido en Valdesa. Con el aumento de la demanda, Pedro tuvo que expandirse rápidamente. Contrató a más empleados y abrió una segunda oficina en una zona estratégica de la ciudad. Durante esta fase, también empezó a invertir en tecnología para mejorar la comunicación entre los equipos y asegurar que los servicios fueran monitoreados en tiempo real. La empresa, que comenzó como un pequeño proyecto, se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, y Pedro finalmente sentía que su esfuerzo estaba siendo recompensado. En un año, Valle Servicios llegó a proveer servicios a más de 10 hoteles en Nueva Esperanza. La rápida expansión trajo nuevos retos, desde la adaptación a diferentes perfiles de clientes hasta la necesidad de contratar nuevos supervisores para mantener la calidad de los servicios. Pedro, sin embargo, estaba más preparado que nunca. Con su experiencia previa y su visión estratégica, logró adaptar la empresa a las nuevas demandas, manteniendo la esencia y los altos estándares que siempre fueron su marca registrada. Fernando, quien seguía de cerca el crecimiento de la empresa, no podría estar más satisfecho. Pedro, lo que has logrado es impresionante. Nunca dudé de que transformarías esta empresa en algo grande, pero ver el resultado tan rápidamente es extraordinario. Pedro agradecía, pero también sabía que el camino hasta allí había estado lleno de obstáculos. Había aprendido a confiar más en sí mismo, pero también entendió que contar con personas como Fernando y Carlos era fundamental para alcanzar el éxito. Con el creciente éxito, Pedro comenzó a ver el futuro con una nueva perspectiva. Sabía que expandirse a otras ciudades era el siguiente paso natural. El mercado de Nueva Esperanza estaba bien atendido, pero él quería más. Quería expandirse a otras regiones del país y, eventualmente, abrir sucursales en su tierra natal, Valdesa. La idea de volver a casa con algo más grande, algo que él mismo había construido desde cero, lo motivaba cada día. Durante una reunión estratégica con Fernando, Pedro compartió sus ambiciones. Quiero expandirme, Fernando. Tengo una visión para Valle Servicios que va más allá de Nueva Esperanza. Quiero llevar esta empresa a otras ciudades y, quién sabe, quizás a Valdeza. Fernando sonrió, reconociendo el brillo en los ojos de Pedro. Sabía que no te contentarías con quedarte solo aquí, y estaré contigo en cada paso de este camino. Así, Pedro comenzó a estructurar su plan de expansión. Reclutó a nuevos gerentes regionales e invirtió en sistemas de automatización para gestionar la empresa a una mayor escala. El crecimiento, que antes parecía imposible, ahora se hacía realidad. En 2 años, Valle Servicios se expandió a otras 3 ciudades del país, convirtiéndose en una de las mayores proveedoras de servicios hoteleros en Nueva Esperanza. Pero, incluso con todo el éxito, Pedro nunca olvidó sus raíces. Sabía que muchos inmigrantes pasaban por las mismas dificultades que él había enfrentado al llegar. Con el dinero que ganaba, empezó a invertir en proyectos sociales. Fundó un centro de capacitación para inmigrantes, ofreciendo cursos gratuitos en áreas como hotelería, mantenimiento y atención al cliente. Para Pedro, no se trataba solo de expandir sus negocios, sino de devolverle algo a la comunidad que lo acogió y de ofrecer oportunidades para que otros también pudieran empezar de nuevo, así como él. Valle Servicios prosperó, y Pedro, junto con Fernando,
se convirtió en uno de los empresarios más influyentes de Nueva Esperanza. A pesar de todo el éxito, nunca olvidó de dónde venía y el arduo camino que recorrió para llegar hasta allí. Su nueva empresa no era solo un negocio, era un símbolo de su resiliencia y de la capacidad para transformar adversidades en oportunidades. Pedro sabía que el viaje aún estaba lejos de terminar. Pedro Mendoza había reconstruido su vida y alcanzado un éxito que muchos solo podrían imaginar. Valle Servicios ahora era un nombre conocido en Nueva Esperanza y en otras ciudades. Con más de 50 hoteles bajo su gestión y un equipo de cientos de empleados, finalmente sentía que había superado las adversidades que lo obligaron a abandonar su país natal. Pero incluso con todo ese éxito, Pedro sabía que había algo más que necesitaba hacer. Desde que llegó como inmigrante, Pedro había experimentado en carne propia las dificultades que enfrenta quien llega a un nuevo país sin nada. Nunca olvidó las noches en los refugios y las largas jornadas de trabajo en condiciones duras. Ahora que estaba en una posición de poder e influencia, sentía que era su responsabilidad ayudar a otros a encontrar un camino para empezar de nuevo. En una reunión con Fernando, Pedro compartió su plan. Quiero fundar un orfanato para niños inmigrantes y abrir un centro de capacitación para adultos. Quiero darles la oportunidad que yo tuve, y más, algo que pueda cambiar sus vidas. Fernando sonrió, orgulloso del amigo en el que Pedro se había convertido. Siempre piensas más allá de las ganancias, Pedro, y por eso te admiro. Cuenta conmigo para lo que necesites. Pedro, con el apoyo de Fernando, adquirió un gran edificio en una zona céntrica de la ciudad y comenzó las obras para el Orfanato Esperanza. Eligió ese nombre para reflejar lo que ese lugar significaba: esperanza para los niños y jóvenes que, al igual que él en su momento, enfrentaban el desafío de reconstruir sus vidas en tierras extranjeras. El orfanato no era solo un refugio, era un centro educativo, con cursos de idiomas, informática y capacitación profesional. Además del orfanato, Pedro fundó el Centro de Capacitación Valle, un espacio dedicado a los inmigrantes adultos, ofreciendo entrenamientos gratuitos en áreas como hotelería, atención al cliente, mantenimiento de edificios y otros servicios. Sabía que muchos inmigrantes tenían talentos y habilidades, pero sin la oportunidad de capacitarse, terminaban atrapados en trabajos y mal remunerados, como él mismo experimentó. Carlos, quien seguía al lado de Pedro desde el inicio de Valle Servicios, se involucró directamente en los proyectos sociales. Esto es lo que transforma vidas, Pedro. Me alegra ser parte de esto. Pedro sabía que el apoyo de Carlos era invaluable. Juntos comenzaron a organizar eventos para recaudar fondos y concientizar a los empresarios locales sobre la importancia de invertir en la capacitación de inmigrantes. Los primeros meses fueron desafiantes, como cualquier nuevo proyecto, pero Pedro, ahora más experimentado y seguro, enfrentó cada dificultad como un nuevo paso hacia su objetivo. El orfanato pronto comenzó a recibir a niños que habían perdido a sus padres o que habían huido de países en crisis, tal como él lo hizo en su momento. Pedro sentía una conexión profunda con esos niños. En más de una ocasión, se encontró emocionado al hablar con ellos, recordando las noches en las que no sabía qué le deparaba el futuro. El Centro de Capacitación Valle también se convirtió en un éxito, ofreciendo clases prácticas y teóricas a cientos de inmigrantes que buscaban mejorar sus vidas. En poco tiempo, Pedro comenzó a ver los frutos de su trabajo. Muchos de los participantes del centro fueron contratados por los mismos hoteles que Valle Servicios atendía. Para Pedro, eso era más valioso que cualquier ganancia. Veía en los rostros de cada uno de ellos la transformación y el orgullo de quienes finalmente habían encontrado un camino. En un evento benéfico que organizó para expandir las actividades del orfanato y del centro, Pedro dio un discurso que conmovió a todos los presentes. Cuando llegué a este país no tenía nada, pero encontré amigos que creyeron en mí y oportunidades que cambiaron mi vida. Ahora es mi turno de devolver algo. Quiero que cada inmigrante que llegue a este país sienta que también puede empezar de nuevo y tener éxito. Quiero que esos jóvenes
que hoy viven en el orfanato y asisten al centro sean los futuros líderes y emprendedores de Nueva Esperanza. Las palabras de Pedro resonaron en los corazones de todos los presentes. Fernando, emocionado, abrazó a su amigo, orgulloso del impacto que estaban logrando juntos. Carlos, al lado de Pedro en el escenario, sintió lo mismo. Sabían que el trabajo apenas comenzaba, pero también sabían que lo que estaban construyendo no era solo una empresa, sino una red de apoyo y transformación para miles de personas. Pedro, al final de la noche, miró hacia el horizonte de la ciudad que lo había acogido y transformado. Sintió que había encontrado un propósito que iba más allá del éxito financiero. Ayudar a otros a empezar de nuevo, tal como él lo había hecho, se había convertido en su verdadera misión. Con la mirada fija en las luces de la ciudad, supo que algún día estaría listo para volver a Valdesa y ver con sus propios ojos lo que había construido a partir de las ruinas de su antigua vida. Pero por ahora seguiría sembrando esperanza en Nueva Esperanza, convirtiendo cada día en una nueva oportunidad. 15 años habían pasado desde que Pedro Mendoza dejó Valdesa, huyendo del caos y la persecución política que destruyeron todo lo que había construido. En ese tiempo, transformó su vida en Nueva Esperanza, levantó un imperio y usó su nueva fortuna para ayudar a otros inmigrantes a salir adelante. Pero en el fondo, sabía que aún quedaba una última etapa por completar: regresar a la tierra que una vez llamó hogar. Con la situación política en Valdesa estabilizada y el nuevo gobierno incentivando a antiguos empresarios a regresar e invertir en el país, Pedro sintió que era el momento adecuado. Organizó un viaje de regreso, acompañado de Fernando y Carlos, quienes siempre estuvieron a su lado en los momentos más desafiantes. Al sobrevolar Valdesa, miró por la ventana del avión, viendo los paisajes familiares que no había visto en tanto tiempo. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de ansiedad, nostalgia y tal vez un poco de miedo. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Valdesa y al pisar el suelo de su país natal, Pedro sintió un torbellino de emociones. Miró a su alrededor y vio un lugar diferente al que había dejado, menos tumultuoso, con señales de reconstrucción, pero aún marcado por las cicatrices del pasado. A pesar de los cambios, sabía que la ciudad aún guardaba el espíritu que siempre amó. Durante su estadía, Pedro decidió visitar el Mendoza Palace, el hotel que alguna vez fue su orgullo y el símbolo de su éxito. Ahora, el edificio era administrado por un grupo de inversionistas locales que transformaron el lugar en un espacio moderno y renovado. Al entrar al vestíbulo, Pedro sintió un nudo en el pecho. Las lámparas que un día instaló su equipo seguían ahí, y las columnas de mármol que él eligió cuidadosamente continuaban sosteniendo el imponente vestíbulo. Se acercó a la recepción y pidió hospedarse. La recepcionista, educada y eficiente, no lo reconoció, y Pedro sonrió al darse cuenta de cuánto había cambiado todo con el tiempo. «Me gustaría una habitación con vista a la ciudad, por favor», pidió, mientras miraba a su alrededor, recordando cada detalle que ayudó a construir. El hotel era un reflejo del pasado, pero también un símbolo de su transformación. Esa noche, Pedro se quedó en su suite, observando las luces de la ciudad que brillaban como estrellas. Pensó en su viaje, desde el momento en que huyó de Valdesa hasta el día en que construyó Valle Servicios y ayudó a cientos de inmigrantes a encontrar sus propias oportunidades. Todo lo que había vivido, las luchas, las pérdidas, los logros, culminó en ese momento donde finalmente se encontraba en paz consigo mismo. A la mañana siguiente, bajó a desayunar y se encontró con algunos empleados que, para su sorpresa, lo recordaban. Uno de ellos, un antiguo gerente que había trabajado con Pedro en los tiempos dorados del Mendoza Palace, se acercó emocionado. «Es bueno verlo de vuelta, señor Mendoza. Nunca olvidamos lo que hizo por este lugar». Pedro sonrió, estrechando la mano del hombre. «Es bueno estar de vuelta, y es aún mejor ver que este hotel sigue prosperando». Conversaron por unos minutos, recordando viejas historias, hasta que el gerente lo invitó a conocer las nuevas instalaciones y las áreas renovadas. Pedro aceptó, sintiendo que cada paso que daba por el hotel
Era un reencuentro con su pasado y una celebración de su presente. Más tarde, subió a la terraza desde donde podía ver toda la ciudad. Al mirar Valdesa, ahora más serena, se sintió agradecido por todo lo que había vivido. Su camino de recomienzo no fue fácil, pero sabía que cada obstáculo lo había transformado en el hombre que era hoy. Con un suspiro profundo, se permitió un momento de satisfacción. Pedro sabía que el futuro aún le reservaba mucho, pero por primera vez estaba en paz con lo que había construido y finalmente con sus raíces. Antes de partir, Pedro dejó un regalo al gerente, un fondo especial para que el Mendoza Palace pudiera seguir expandiendo sus actividades y una invitación para visitar Nueva Esperanza y conocer las nuevas instalaciones de Valle Servicios. «Es hora de retribuir todo lo que aprendí aquí», dijo mientras se despedía. El gerente, emocionado, agradeció profundamente. «Usted siempre será parte de la historia de este lugar». En ese último día, Pedro caminó por las calles de Valdesa, sin prisa, absorbiendo cada detalle. Supo que, a pesar de haber reconstruido su vida en otro lugar, sus raíces siempre estarían ahí, donde todo comenzó. Y con la certeza de haber dejado un legado duradero en Nueva Esperanza, y ahora también en Valdesa, Pedro partió en paz, listo para el próximo capítulo de su vida, donde quiera que el futuro lo llevara. Gracias por ver este video. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Deja tu me gusta para apoyar nuestro trabajo y, por supuesto, estaremos encantados de ver tu comentario a continuación. Queremos saber tu opinión y sugerencias. Nos vemos en el próximo video.